poquito de su historia, de cómo, empezando del mundo corto, pues ha acabado haciendo largometrajes, series de televisión para grandes plataformas y demás. Me callo y os dejo con ella. Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Qué pueblo tan bonito tenéis. Y la verdad que la afortunada soy yo de estar aquí y, bueno, poder contar mi historia a nivel profesional y también voy a incluir personal de este viaje, de cómo una niña de un pueblo de Murcia termina convirtiéndose básicamente en directora de cine, en algo bastante inalcanzable, sobre todo a las generaciones de mujeres en las que las referencias que teníamos siempre nos ponían películas dirigidas por hombres porque, bueno, pues porque todavía aún habiendo en su momento Pilar Miró o otras mujeres cineastas, pues bueno, en este tipo de cargos estaba reducido. Aquí en esta ponencia vengo básicamente a hablar de, se titula Del corto a la serie. Jamás pensé que un corto de 3 minutos terminaría convirtiéndose en una serie de HBO. Y, y la verdad que ha sido un viaje increíble. La segunda temporada, el corto es del 2013 y la segunda temporada se estrenó en el 2023. Creo que estiré demasiado el chicle. O sea, esas dos chonis me fueron acompañando durante casi 10 años. Y bueno, para los que no me conozcáis, os voy a hacer un pequeño resumen. Yo venía del mundo del corto, hice 6 cortitos, escribí, dirigí y vamos, Mujer Orquesta. De hecho hay una marcianada con mi nombre porque cuando empezaba los primeros cortos también era la protagonista y entonces para que la gente no supiera que la directora también era la protagonista, no quería hacer este rollo Woody Allen, pues lo que hacía era básicamente que como guión y dirección Manuela Moreno, y interpretado, protagonizado por Manuela Burló, ¿no? Entonces como que separaba a las dos Manuelas, absurdamente, bueno, pues porque me daba como un cierto pudor de hacerlo todo. Incluso a veces ponía en vestuario, me inventaba nombres en créditos y lo hacía yo y me daba vergüenza aparecer yo en todo, ¿sabes? Entonces era demasiado, too much. Y básicamente he tenido mucha suerte y mucha fortuna en la que mis cortos pues han hecho un recorrido a nivel nacional e internacional hasta el punto de que, por ejemplo, el cortometraje Camas estuvo preseleccionado a los Oscar. Entonces, lo que pasa que es verdad que la gente, por lo que más me conoce es por el corto Pipas, un corto que se convirtió en viral, que es un corto, era mi último corto, el sexto corto, que era en plan, bueno, una historia que presenté para el no todo sin mayor pretensión que pasármelo bien y que al final, pues eso, se convirtió en viral, ganó muchos premios, en el no todo ganó mejor guión, mejor dirección, y luego me nominaron a los Goya por ese cortito y jamás pensé que ese cortito terminaría convirtiéndose años después en una serie titulada por H o por B para HBO. Ahora contaré todo el recorrido. Para los que no conozcáis el corto, lo vamos a proyectar ahora. Sí os voy a hacer una breve introducción de dónde surge la idea. Yo vengo de la generación de BUP, COU, EGB y en la que cuando tenías 15 años no teníamos internet y vengo además de un pueblo, con lo cual el plan era comer pipas con una amiga en un banco y hablar de la vida sin más. Siempre me llamó poderosamente la atención la capacidad que teníamos de entendernos, ella y yo, mientras comíamos pipas. Escupíamos, hablábamos y nos entendíamos. Y entonces yo decía, tengo que contar una historia, digo, y voy a contarla como que el espectador no entienda nada y que esté subtitulado, pero que entre ellas entiendan perfectamente lo que se hablan, que parece que hablan hasta en chino, porque están escupiendo mientras tal. ¿Qué pasó? Que como lo tenía que presentar para el Festival No Todo Film Fest, este festival online me exigía subtítulos en inglés, porque es un festival internacional. Entonces, claro, era raro, porque poner subtítulos en inglés y arriba subtítulos en castellano perdía la gracia y era ridículo. Entonces dije, bueno, voy a armar bien el guión
voy a que el contenido de lo que hablen estas chicas sea interesante, tampoco es que... Pero por lo menos que dentro de que son dos chicas de barrio, pues que se les entienda un poco. El título también surge de... O sea, el guión. O sea, la idea viene de mi infancia, ¿no? De dos amigas de la vida misma. Pero de lo que hablan, yo digo, ¿de qué pueden hablar estas dos? ¿De qué pueden hablar estas dos? ¿De qué pueden hablar estas dos? Y entonces el título lo dividí, dije pi, pas, pi, ay, número pi. Y a partir de ahí, sin hacer mucho spoiler, dije, creo que es un buen punto de partida para introducir algo tan marciano como un número pi dentro de una conversación de dos chonis y que te dé juego. Y así digamos que surge el corto y nada, lo vamos a ver ahora y algunos ya supongo que lo habréis visto, otros no, pero vamos, que nos va a robar mucho tiempo porque solo son 3 cortitos, un plano secuencia y 2 actrices en estado de gracia porque están ellas maravillosas, llevan el peso, ¿no?, de todo el corto. Entonces nada, cuando queráis lo proyectamos, yo me siento aquí también y ahora seguimos comentando. Creo que mi novio la está pegando. ¿Qué? Pues eso. ¿Qué dices, tía? Si se pasa todo el día en la panadería. Ya. ¿Y por qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso, está todo el puto día a su bola. ¿Qué es eso? La ESO, los graduados escolares o como se llame. Ya ves, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. No jodas. Sí, recibe a las clientas diciéndole good morning. A mí me da una vergüenza ajena que te mueres, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Eh. Pues ¿qué va a ser? Que te está pegando. Pues el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice, te quiero, pi. ¿Cómo que te quiero, pi? ¿Y de qué? Pues, ¿qué va a ser? De Pilar, tía, de Pilar. ¿De qué Pilar? Pues de la que se está tirando. ¿Y la llama pi? No, así te entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que quién era Pi? Y él me dice, un normal, riéndose, que Pi no es nadie, que es un número que le acaban de enseñar en clase de matemáticas, que es infinito. Así que lo que me quería decir era que me quería infinito. Y todo esto me lo explica con una sonrisa de oreja a oreja, disimulando puta madre, tío. Infinitos los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que en la vida solo existen 10 números del 0 al 10. O bueno, no, del 0 al 9, porque el 10 lo forma el 1 y el 0, ¿no? No sé si eso ya lo sé yo. Y de total lo tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y que en realidad iba a decir, te quiero, Pilar. Y intento arreglarlo diciendo esa gilipollez. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Por el momento, no cogen el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Lo estoy. Oye, esa sudadera es nueva, ¿no? Me la pillado esta mañana en las rebajas. Buah, me flipan las letras japonesas. A mí también. De hecho, estaba pensando en tatuarme una letra japonesa aquí y eso me mola todo. Lo que pasa es que me gustaría saber lo que significa. Nos vamos al chino debajo de mi casa y me explican un momento. Ah, bueno. ¿Qué? ¿A qué Paco? Atención a la estupidez que me acaba de poner. ¿Qué dice? El número pi es 3,1416, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? Yo no tengo ni idea. Pues ya lo sabe. ¿Tú crees? Ah, ¿no? Ahí tienes a la Pilar. Que están compensados. Tan sencillito y tan pequeñito y que me ha dado tantas alegrías.
Bien, bueno, pues como comentaba, básicamente habéis visto ahí que firmo como Manuela Moreno, un poco locura total. Entonces, en los últimos cortos yo ya dejé de aparecer como actriz y entonces me daba mucha pena perder el apellido de mi padre, que lo utilizaba como actriz. Entonces, a partir de mis películas y en la serie, pues ya firmé como Manuela Burló Moreno y a partir de ahora me he quedado ahí, ya no va a haber más cambios ni tanta locura. Entonces aquí realmente voy a adentrarme en, digamos, en la ponencia en sí, en lo que realmente, en lo que he venido un poco a contar de este viaje, ¿no? De algo tan pequeño que finalmente se convirtiera en algo tan grande, ¿no? Como una serie para HBO a nivel internacional, se puso en todo el mundo. Y hicimos 2 temporadas, primera temporada 10 capítulos, segunda 8. ¿Cómo surge esto? Yo tengo que decir que yo jamás en mi vida había imaginado hacer una serie. No consumo series, no significa que no haya visto alguna serie y de vez en cuando veo alguna serie, pero lo que más consumo son películas. Pero no por nada en especial, sino porque digamos que se estira tanto el chicle que al final me desconecto y me gustan más las películas que tienen como un cierre, ¿no? Entonces, cuando de repente, ¿cómo surge hacer una serie para alguien que jamás había pensado hacer una serie? Aquí me voy al año 2015. Yo después de este corto, 2013, en el 2014 la productora Nostromo junto a Antena 3 me vienen a buscar porque me habían seguido la pista en el mundo del cortometraje, me encargan una comedia que se llama Cómo sobrevivir a una despedida, con Úrsula Corberó, Natalia de Molina, el debut también de Bryce F. Y el caso es que yo hasta entonces solo había hecho cortos que también había escrito yo. Y aquí me venían a ofrecer un proyecto que ya estaba escrito, una película de Coca-Colas y Palomitas, una película fórmula, muy digna en sí, en el sentido de que estaba claro el formato que se iba a hacer, que era un resacón en Las Vegas, pero en Canarias y con chicas. Pero claro, me viene a buscar una productora que acababa de hacer Luces Rojas con Robert De Niro y Sigourney Weaver, habían producido Variet, bueno, era una productora muy top, que a pesar de ser muy jóvenes, pero sí que hacían proyectos muy, muy potentes. Entonces, que ellos se hubieran fijado en mí fue algo muy, para mí en ese momento, muy especial y muy motivador. Sí tengo que deciros que me dio muchísimo vértigo porque yo no tenía la intención de debutar en algo de encargo, venía haciendo mis historias sencillas, nada pretenciosas, y pensaba debutar con una película que además yo ya tenía escrita, que se llama Rumbos, y entonces estaba la vocecita de autor de voy a debutar con algo comercial, y luego me escondí eso y dije, pero por favor, es una oportunidad maravillosa, voy a aprender un montón, son unos productores fabulosos. Recuerdo el día que me lo ofrecieron 260 copias, yo decía, pero la gente sabe. Yo decía, pero Antena 3 sabe que yo nunca he dirigido una película, yo solo he hecho. Dice, bueno, pero alguna vez tendrás que hacerlo. Fue mucho vértigo, pero también mucho aprendizaje. De hecho, al final, nada es por nada, y eso hizo que al año siguiente, Antena 3 también, pues les conté que tenía yo un guión mío personal, que fue Rumbos, y que también entraran ahí, ¿no? En el segundo largometraje, que para mí era como mi debut, que está protagonizada pues por Carmen Machi, Carla Lejarde, Ernesto Alterio, Nora Navas, Pilar López Ayala, Mique Esparvé, bueno, un reparto muy fabuloso, es una película coral que ocurre de noches y en coche, y esto se estrena en 2015 y el viaje viene, aquí llego a la serie después de esta película. De repente pues uno de los productores de la serie me viene a buscar también, bueno, me seguía la pista y entonces me comenta en el año 2016, hola Manuela, bueno, quedamos porque quería ofrecerme un proyecto, entonces me dice, mira, ahora va a venir el boom de las plataformas internacionales a España, va a venir Netflix, Movistar, a pesar de que ya había hecho Crematorio y otro tipo de proyectos, pero empezaba fuerte en la ficción y también HBO. Entonces me decía, me gustaría hacer una serie sobre chicas.
Y entonces, claro, yo, Pipas, que todavía seguía vigente, me estoy rayando un poco con esto porque por algo me está haciendo ruido o algo. ¿Me oís bien? Ah, es que a veces tengo aquí como un ruido, ya no sé si es que algún colgante mío o algo. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale, vale. Vale, ¿y esto ahora? Vale. Vale, vale. No, 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 no. Bueno, si vosotros me oís bien, yo sigo avanzando. Voy a quedar así. Vale, todo en orden. Vale, ya está. Entonces, solo quería saber que se me escuchaba bien. Bueno, somos poquitos. Incluso muy a las malas, yo que soy intensa, me quito el micro y me vengo arriba, ¿eh? Me pongo de pie, vamos, damos aquí una grande. Vale, básicamente, pues el corto se ha convertido en viral. A día de hoy me escriben porque muchos profesores de instituto lo ponen de ejemplo en las clases de matemáticas cuando explican el número pi, como diciendo, vosotros creéis que no lo vais a utilizar en la vida porque no vas a pedir ponme un pi de salchichón, pero sí que es verdad que el saber no ocupa lugar y cuanto más cosas sepas, menos posibilidades tienes de generar malos entendidos, como es el caso de la historia. Entonces lo siguen poniendo de ejemplo, luego en la SCAC, en la escuela de cine, en muchas escuelas de cine lo ponen de ejemplo de contar una historia en un plano secuencia, ¿no? Que a veces menos es más y sigue muy vigente a día de hoy. El caso que cuando este productor me viene a ofrecerme crear una serie me da libertad, en cuanto solo lo que me dice me gustaría crear una serie de chicas con tu universo y tal. Entonces ahí es la manera en la que yo dije, vale, pero si es de chicas que sean estas dos chicas. Y ahí es cuando realmente le parece bien y entonces me pongo a explorar el tema de crear un dossier. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una escena de 3 minutos y para una serie pues yo tengo que crear el universo, quiénes son ellas, de qué se conocen, de dónde vienen. Aquí estamos hablando de una conversación casual de dos chicas de Extra Radio de Madrid o de cualquier ciudad, ¿no? Yo las ubiqué, se rodó en Madrid Capital, pero en uno de los parques, pero siempre las ubiqué en Parla. Me las imaginé de un pueblo de la periferia de Madrid y, y entonces hice un dossier y hice, perdonad, que voy a coger mi botella de agua, que creo que me la he dejado por aquí, ¿no? Sí, perdone. Y entonces, entonces escribí, digamos, que lo convertí en un formato de venta, en un dossier. ¿Qué hice en ese dossier? Pues escribí un poco quiénes son cada una, qué relación tienen, de qué va la serie, el formato de la serie. Cuando digo formato era una comedia rodada en decorados naturales, de una duración aproximadamente de 25 a 30 minutos. Comedia costumbrista, cine cotidiano, ¿no? Y me las traje, entonces pensé, el punto de partida, ¿qué pasa ahora? Entonces creé el encuentro de dos íntimas amigas de toda la vida que habían ido a clase juntas desde párvulos y que de repente, por H o por B, nunca mejor dicho, tienen un malentendido y el punto donde arranca la serie, que posteriormente veremos, el capítulo piloto, el arranque, el primer capítulo de la temporada, es el reencuentro de esas amigas, ¿no? Han estado 5 años sin verse, que básicamente es lo que tardó la serie en salir desde el corto. Ese era el punto de partida. También creé de dónde vienen, qué son, a qué se dedican sus padres, qué habían hecho anteriormente y digamos que, bueno, todo este universo. Una vez que tengo el dossier tipo de serie, personajes, añadimos personajes secundarios para arropar la serie, entonces creamos un dossier. Y también tenía claro que no quería que se llamara Pipas, quería, pensando en títulos, que mucha gente me dice que es un guiño a HBO. Cuando yo escribo el dossier de la serie, yo en ningún momento pensé en HBO porque no teníamos ningún comprador. Sí teníamos claro que estaba Netflix, Movistar, que era una serie más arriesgada y que efectivamente no íbamos a ir a Televisión Española, Antena 3 y Telecinco porque sabíamos que era un formato
que quizá no iba a tener buena recepción ahí porque era, bueno, pues el tipo de vocabulario de lo que se hablaba y lo que se mostraba, pues no era muy mainstream en ese sentido, aunque tampoco es que es una serie bastante naif, entre comillas. Al fin y al cabo se habla de la vida de estas dos chicas, que tampoco es nada, pero sí que es verdad que no jamás valoramos la opción de llevarlas ahí porque pensábamos que no tenía cabida por lo que en su momento se estaba haciendo en estos canales. Entonces iba enfocada a eso, a Netflix, Movistar o HBO. Se bajaban esas tres propuestas. Ahora, años después, ha llegado Amazon y Disney, pero en su momento no estaban. El caso es que cuando escribo el capítulo piloto, entonces pensando en títulos, yo vengo de un pueblo de Murcia y soy muy de dichos populares. Y me gustaba mucho la expresión de por H o por B. Entonces, por H por B no he ido a ver, de por H por B tal. Y entonces pensé, bueno, pues creo que en el guión de Pipas era chico A, una chica 2. Y entonces, buscándole el nombre, les puse a una Belén y a otra Herminia, que ahora se explica por qué se llama Herminia. Que, bueno, esto es muy común, pero mucha gente tiene el nombre de su abuela, ¿no? O de su abuelo, en este caso es así. Y entonces coloquialmente le llaman H, ¿no? Y a Belén, pues eso, le llaman Belén, pero el hecho del título es por H o por B, que son las iniciales de los nombres de ellas. Una vez que tenemos este dossier, vamos a intentar venderlo y mi productor HBO no había aterrizado aquí, no había aterrizado todavía en España. Y recuerdo que Jorge Pezzi contactó, fíjate, al final LinkedIn, yo no tengo redes sociales, pero LinkedIn es una red social más enfocada al trabajo y casualmente pues contactó, y le hicieron caso, contactó con Anthony Root, que en su momento era el jefazo de toda Europa, HBO, y le dijo, hola, somos españoles, se rumorea que HBO va a venir a España, no tenían ni oficina, y nosotros pues tenemos un proyecto que si finalmente aterrizáis aquí, pues nos encantaría compartir con vosotros. Le contestó, le dijo incluso qué persona era la que iba a ser el jefe en Madrid, que era Miguel Salvat en su momento, y fue cuando nos reunimos con Miguel. Le mandamos ese capítulo piloto que ya estaba hecho, que era el corto, el dossier, el enfoque, el capítulo piloto, con lo que arrancaría la serie, formato, que sería una primera temporada de 10 capítulos. Y todo esto, HBO España lo mandó a traducir al inglés y los jefazos de allí de Londres eran los que dan luz verde. Claro, los in translation, es decir, mucho en los subtítulos hay muchas gracias que se pierden cuando dice eso, ¿qué eso? Pues eso, el graduado escolar ese, como se llame. Claro, aquí se llamaba la ESO. Hay chistes que a veces pues que se pierden y se hacen pues adaptaciones, ¿no? Siempre en general se hacen adaptaciones. Pero era curioso porque yo decía, o sea, ¿cómo lo van a entender? Yo no daba un duro porque HBO, no por nada, porque pues porque pensé que al final subestimaban lo sencillo, ¿eh? Pero yo decía, esta gente con Juego de Tronos, con toda la mandanga que tienen ahí, y se van a fijar en pues casualmente gustó mucho, me reuní con ellos, gustó mucho, y los primeros proyectos en España que se hicieron fue una serie creada por Isabel Quisset, otra serie creada por Alex de la Iglesia, luego la adaptación de Patria, del bestseller, y luego mi serie. Entonces fue vamos, no daba crédito, fue algo muy bonito. Yo anteriormente había visto Sexo en Nueva York, 10 años antes o 15 años antes, en su momento, que me encantó. Y la verdad que jamás pensé que terminaría, ya te digo, este corto convirtiéndose en una serie HBO y que al final, yo decía, nada es por nada, al final... porque la habíamos intentado vender y no hubo manera, y al final quien la compró fue HBO. Y digo, mira, fíjate, hay un juego de palabras ahí por H por B, HBO, y al final era porque esta era su casa, ¿no? Al final todo es por algo, ¿no? Y fue un viaje muy largo, 2 años de desarrollo, de escritura de guión, 10 capítulos. Y luego para mí siempre los capítulos 1 para mí son los más
O sea, yo os voy a enseñar capítulo 1 para que sepáis el arranque, cómo empieza la serie, ¿no? Pero hay muchos más capítulos que invito a ver, que ahora la serie se puede ver en Sky Showtime y en Movistar. Y porque eso es otra cosa que contaré posteriormente en cuanto a cómo se mueven las cosas cuando un mastodonte compra algo. Es decir, HBO Warner, a mitad de proceso de segunda temporada, absorbe HBO y se mueve todo, que luego llegaré ahí. Entonces, digamos que se hace una temporada 10 capítulos, fueron 2 años de escritura, de escribir esos capítulos, te iban dando feedback. Tuve también la gran fortuna de tener en la que la persona encargada de darnos el feedback de HBO normalmente, bueno, todo el viaje, las 2 temporadas, fue Camila Curtis. Es probablemente la persona más brillante con la que he tenido la suerte de trabajar. Es una persona que al autor lo respeta y hace que su trabajo sea mejor porque sin tener que menospreciar o subestimar la primera propuesta. Entonces, aunque se trabajaron muchas versiones de cada capítulo, sí que las claves o el listado de notas que ella me decía, y me lo decía en inglés, y que a ella le llegaba el capítulo, pues eso, efectivamente, ella no hablaba español, se le llegaba traducido y adaptado a su idioma, al inglés. Tenía la cualidad y la habilidad para dar en la tecla de qué fallaba, qué no fallaba, pero con un criterio brillantísimo. Yo he tenido otros compañeros que no han tenido tanta suerte y que a veces las notas que les pasaban, pues de repente era como que tenían que opinar, ¿no? Y entonces se resistía, bueno, pues el producto se resentía y al final no termina de ser su propia voz. Y aquí me dejaron mi propia voz y me dejaron trabajar muy bien y además potenciaron mucho. Entonces, volviendo un poco al origen en cuanto a que el primer capítulo para mí es un poco... Está bien, pero considero que podría a lo mejor ser más canalla o más arriesgado, lo que pasa que no deja de ser un capítulo informativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que teníamos que enganchar a una audiencia que no tenía por qué haber visto el corto anteriormente. Entonces, aunque yo meto muchos guiños de cosas de la gente que es fan del corto, como por ejemplo ella finalmente se tatúa aquí el número pi, o sea, la letra japonesa para ella, y lo lleva tatuado. Hay muchos guiños, se habla de Paco, aparece Paco, el novio panadero, en la temporada, o sea, hay muchos guiños de la serie, pero era importantísimo que mucha gente, date cuenta que la serie se emitía a nivel internacional. Mucha gente no sabía el origen o que pertenecía a un corto, ¿no? Porque además, como no se llama igual. Entonces, digamos que tuvimos que hacer un trabajo del capítulo 1 de presentación de personajes, de quién es quién son estas dos y de dónde vienen. Y entonces no siempre los capítulos de presentación, pues a lo mejor son tan top como otros capítulos. Hay uno que es la ficha del Scrabble, el 7, por ejemplo, que fue una locura. Y hay muchos capítulos que para mí son más hit, ¿no? Uno que transcurre en la feria porque los padres de una de las protagonistas son feriantes. Pero bueno, el capítulo 1 es, digamos que tengo la sensación que eso pasa mucho en muchas series, ¿no? Pues que va a más, ¿no? Y luego otra cosa importante de cara a la venta, y esto es muy bonito de los grandes estudios que viví y que a veces a veces los canales de aquí, o sea, me refiero nacionales, tienen unos ciertos prejuicios con no dar oportunidades a nuevos actores. Entonces, por parte incluso de mis productores, me acuerdo en la reunión que decían a HBO, porque yo dije, esta serie solo existe si las protagonistas son las mismas. O sea, ahora no vale cambiarme y ponerme a dos actrices que son ultra mega súper conocidas, porque ahora ya se convierte en una serie de verdad. No, o sea, mi negociación siempre fue... Si esta serie se hace, la única condición que pongo sobre la mesa es que sean las mismas actrices, si no, no tiene sentido, si no, hago otra serie. Pero esta serie solo, si se materializa, tienen que ser las mismas actrices, y así fue, y lo cumplieron. El caso es que cuando HBO, mis productores que tenían un poco de vértigo de que se echara para atrás a HBO, los jefazos que vinieron de Londres y tal, de ver que no eran actrices mediáticas aquí, recuerdo que comentaron, oye, bueno, es importante que sepáis que las actrices que van a protagonizar, porque obviamente ellos ya habían visto el corto Pipas, obviamente. Mis productores le dijeron, oye, queremos informaros que las actrices pues no son actrices mediáticas en España, son actrices profesionales, obviamente no son chicas que han cogido la calle, de hecho Marta Martín ya había hecho Gordos de Daniel Sánchez Arévalo, o sea,
es verdad que no eran cabezas de cartel a nivel de mediáticas, pero eran actrices que estaban formadas. Y el caso es que ellos, cuando mis productores dicen, bueno, os queremos informar que estas dos actrices no son a nivel muy famosas en España, no son mediáticas. Y recuerdo la contestación de ellos que me fascinó y que dijeron, nosotros nos da igual el currículum, queremos trabajar con gente con talento y estas chicas lo tienen. Entonces fue bonito, porque no tenían prejuicios. A veces otros canales es, no, esta que ha hecho esta película y tiene un Goya y tiene no sé qué. Y no, al fin y al cabo, incluso los espectadores, lo que quieres ver es esa gente con talento, gente con verdad. Recuerdo cuando el corto se convirtió en viral que mucha gente me decía, pero improvisan, las has sacado de la calle. Y yo digo, no, todas las líneas del diálogo están escritas porque esa es otra tara que tengo, que a mí me apasiona dialogar. Hago un trabajo muy exhaustivo de diálogos y me encanta. Y entonces cuando trabajo con los actores, pues me encanta que sean bastante fieles al diálogo, entonces que sean tal cual lo que está escrito. Y el hecho de que fluye y que suene tan bien y que estén tan naturales es mérito de que ellas son muy buenas actrices como, ¿no?, para interpretar y decir esas líneas y que parezca que parece que lo han improvisado. Es mérito de ellas, ¿no? Y entonces, pues eso, me arroparon, HBO apoyó, vamos, no tuvo ninguna pega de que las actrices no fueran famosas y arropó el proyecto. El proyecto funcionó muy bien, se renueva una segunda temporada y en la segunda temporada es lo que vuelvo un poco a lo que quería contaros, y es que de repente Warner, una multinacional mundial que todo el mundo conoce y que hemos crecido con ella, pues compra y adquiere HBO. En ese momento que compra y adquiere HBO, nosotros estamos terminando, postproduciendo ya habíamos rodado la segunda temporada y en ese momento nos quedamos un poco helados porque de repente hay mucho movimiento de sillones, de directivos, de cosas, y entonces muchas series fueron a un lado y a otro, y entonces al final la segunda temporada la adquirió Sky Showtime, que es otra plataforma también americana, internacional, que acaba de aterrizar a España, pero claro, acababa de aterrizar a España, pero no tenía tantos suscriptores como en HBO, como en Netflix. Y entonces fue una pena porque nosotros teníamos abierto una tercera temporada. De hecho, el final de la segunda temporada tiene un cierre abierto para seguir explorando con estos dos personajes. Pero lamentablemente, pues como pasó esta historia, pues ahí nos quedamos. Y bueno, se hicieron 2 temporadas, 10 capítulos en la primera, 8 capítulos en la segunda, y ha sido un viaje como súper bonito. Entonces vamos a poner ahora el capítulo 1 con el que arranca la temporada. Dura creo que 25 minutos. Y para que veáis un poco 5 años después, ¿no?, qué ha pasado con estos personajes. Y luego después del capítulo ya pues hacemos una charla coloquio y podemos comentar, me podéis hacer preguntas y estamos aquí entre amigos y yo os respondo encantada de cualquier tipo de duda o curiosidad que queráis saber, ¿vale? Pues nada, nos vamos a ello. El caso es que hay algo de autobiográfico en la serie en cuanto a que son 2 chicas de un pueblo, en el capítulo 1 no se ve mucho, que se van a vivir a Malasaña, que es un barrio de Madrid el más hipster de la capital. Y había como, bueno, pues éramos como muy snob y Malasaña siempre ha sido como un barrio, ¿no?, de modernos, como yo digo. Yo viví 10 años ahí. Yo soy de un pueblo de Murcia, me vine a estudiar a la Escuela de Cine a Madrid y cuando llegué a Malasaña fui esa chica que luego en demás capítulos enseña bien más el contraste, ¿no?, de cuando vienes de un pueblo y vas a este barrio, ¿no? Habían situaciones en las que a veces pensé que había una cámara oculta, me estaban vacilando porque de repente había una tienda como muy snob que un botijo costaba 300 euros y claro, para mí era el botijo que mi abuelo con el que bebía y una serie de cotidianidades que se habían convertido en snob cuando era algo tan básico como un botijo. Cosas que yo he puesto en la serie y que han pasado, incluso cuando yo llego a Malasaña era el boom de que para ser moderno era ropa muy vintage. De hecho, a día de hoy
Malasaña hay muchísimas tiendas de ropa vintage, rollo 70s y tal. Entonces mucha gente la que vivía ahí, cool era vestir así, gafapasta, con ropa de otra época y era guay, es bonito y está bien, hasta ahí todo bien, pero como la moda va muy a velocidad, cuando esa gente que vivía ahí, cuando yo llegué, hace 20 años, pues cuando venía alguna chica con esta estética de aros, de uñas largas, de flúor, era una choni al uso. Era como, madre mía, menuda choni. Cuando la serie empieza, claro, cuando la serie se vende, 2016, y empieza, o sea, la compra en 2017 HBO, 2 años de guión y se estrena 2019, ya había salido Rosalía. No digo que Rosalía sea choni ni mucho menos, no va por ahí. Además, para mí choni algo tampoco no es nada malo. Hablo de la estética, ¿vale? Que nadie es más que nadie, dependiendo de cómo vista, con lo cual no. Hablo simplemente de estereotipos, ¿de acuerdo? Entonces, la estética de Rosalía, esa melena, esos aros, esas uñas, a día de hoy ya es algo cool, pero en su momento ese mismo perfil, tan solo 10 años antes, eras una choni de manual. Me refiero por los calificativos, ¿no? Por el heavy, la choni, el moderno, el hipster, ¿no? Y claro, de repente ahora en Malasaña tú viste cómo son estas chicas y son dos más del barrio. Antes te miraban en plan de dónde han escapado estas dos. Y básicamente lo que vengo a contar es increíble cómo va todo tan rápido, que al final lo que escribes cuando lo vas a rodar ya está, ya no hay diferencia. Y pasó eso cuando estrenamos la serie y todo igual, incluso me acuerdo con Bryce F., que se hizo mediáticamente conocido con Paquita Salas, protagonista Paquita Salas. Claro, yo a Bryce F., él trabajó en mi primera película como sobre una despedida, él no era actor, yo lo conocía, me caía muy bien, me inspiraba mucho y le hice una prueba y me encantó cómo lo hizo. Y salió en mi primera película que estrenamos en el 2014 como sobre una despedida, era su debut como actor. Y le dije, tengo una idea de una serie, 2 años después hablando con él. Pero claro, tardamos tanto en sacarla que en ese tránsito salió Paquita Salas. Y recuerdo que aquí tiene un personaje secundario en esta serie, que ahora en este capítulo no sale, pero luego sale, tiene bastante peso. Y mucha gente decía, ay, ha cogido a Bryce F. como Paquita Salas. Y yo decía, no, a Bryce F. ya lo he cogido previamente, antes de Paquita Salas. Pero es verdad que al final un actor se asocia al producto, ¿no? Siempre se asocia al producto más mediático, ¿no? O más famoso. Y es verdad que Paquita Salas, que es muy buena serie, pues tuvo mucha repercusión y tuvo muchísimo ruido. Entonces yo como creadora, ahora por ejemplo que estoy preparando mi tercer largometraje, me genera muchísima frustración el hecho de, bueno, pues que una peli tarda mucho en levantarse. Y entonces escribí ese guión hace muchos años, el que voy a hacer ahora, 2016, pero se cruzó la serie, paralicé la serie, he estado 5 años con la serie, ahora retomo y vuelvo al cine. Y ya te digo que es bastante frustrante entre cuando lo imaginas y cuando se materializa y todo lo que ocurre en todo ese tiempo con la vida, ¿no? Con la realidad. Pero bueno, nada, hasta aquí. No sé si tenéis algún tipo de duda o curiosidad que os pueda resolver algún tipo de duda o sugerir o no sé. Aquí estoy. Claro, el micrófono. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te digo yo? Vale. Sí, yo soy productor de televisión y he trabajado muchos años en una gran empresa, en una multinacional. Y bueno, básicamente he sido productor ejecutivo de Gandía Sor. Soy de aquí de Trujillo. ¿Sí? Y además soy el productor ejecutivo de Gandía Sor, Supersor, Alaska y Mario. He vivido en Malasaña. Entonces, incluso de CNTV hicimos una webserie que se llamaba Hipsteria, que
está basada de una chica de pueblo que iba a Madrid, justamente a Malasaña, a triunfar en el mundo de la música. Y nada, y me hace mucha gracia. Y lo que se me ocurre en la cabeza, ¿cómo ves? Ayer estuvo una representante de HBO, de ficción, también de Antena 3. ¿Cómo ves este tipo de serie costumbrista de jóvenes ahora mismo para vender como serie de ficción en las plataformas actuales? Y quizás después de haber visto, por ejemplo, en Filmin cosas parecidas, pero un poquito más extremas, como es como autodefensa de las chicas catalanas estas. ¿Cómo lo ves? Quiero decir, ¿cómo se podría hacer una tercera temporada por H o por B ahora mismo? Por ejemplo, en Sky Showtime con Maine o... Pues mira, yo el tema de qué buscan o qué no buscan, a veces dicen es que esto es muy nicho o es que esto, o sea, nunca sé realmente en cuanto o sea, a mí me encanta el cine costumbrista y me encanta, de hecho, para mí la serie en realidad tiene algo de naif. Me acuerdo que hubieron críticas demoledoras, pero bueno, no ya... Porque claro, es súper curioso esto. Y ahora te respondo un poco, pero me ha llevado a una cosa que creo es interesante que pueda contar. Es curioso cómo a veces pasa mucho, si ya me has contado que viviste en Malasaña mucho, como sabes cuando conoces a un grupo indie que mola y que es guay y te sientes como un privilegiado por haberlo descubierto y en realidad vas a los conciertos y van 4 pelagatos porque todavía no has hecho mainstream y te parece lo más y de repente ese grupo tiene éxito y la gente lo pone a parir porque como ya incluso te deja de gustar porque se ha convertido en otra cosa y a lo mejor no es que se haya convertido en otra cosa, es que el hecho de que tenga éxito y lo conozca más gente, como lo subestimas porque claro, a la multitud no le puede gustar esto, ¿sabes? O sea, no puedo ser yo como la multitud y a veces hay un elemento que pues que no siempre tiene por qué. Es decir, que le guste mucho a mucha gente no significa que eso sea menos que anteriormente cuando nadie lo conocía. No sé si me estoy explicando. Lo digo porque con el corto, como era un cortito hecho entre amigos de 4 duros que se había convertido en viral en no todo el mundo ¡qué guay! Y de repente cuando se hace en serie, o sea, hubo gente que puso críticas bien y otra gente que la despellejó. Incluso es que no se merece el logo de HBO. Y claro, yo decía, o sea, es que yo no he engañado a nadie, es que es un corto, son las mismas actrices, solo que estiramos el chicle, ¿no? Pero mucha gente que era fan del corto, como que no se merecía que ese corto se convirtiera en una serie de HBO porque perdía la esencia y tal. Y en realidad es súper curioso porque hay muchos prejuicios sobre cuando algo hecho de guerrilla se profesionaliza, ¿no? Y es súper curioso porque mucha de esa gente que hacía ese tipo de crítica no era una crítica objetiva, mucha era desde un lugar rabioso, que es como que tenía que pedir perdón porque HBO se había fijado en este cortito y en hacer una serie, ¿sabes? Y había como ¿cómo es posible, ¿no? Y es súper curioso eso. Dicho lo cual y analizando esto, que al final las críticas, pues chicos, es que yo lo sé, no le puede gustar a todo el mundo, esto es razonable, pero no por nada. En ningún momento he considerado que haya descubierto nada. Es una historia como, vamos, ya estaba Chicas de hoy en día, hace 1000 años, ¿sabes? Una serie de 2 amigas, sin más. Sin más, es una serie de entretenimiento, gente joven, quería mostrar un barrio a través de los ojos de unos ojos de alguien que acaba de aterrizar en ese barrio y ya está, con humor, rizando el rizo a veces, pues claro, estoy tratando comedia. Entonces, no sé realmente, volviendo a tu pregunta, sí sé responderte una parte de la pregunta, no a la otra. A la primera sí te puedo decir que no sé realmente qué buscan. No, yo cuando llevé la serie no pensé, es que están buscando esto o no. Se llevó, dio la casualidad. No sé muy bien qué buscan porque ya te digo, tampoco estoy en la línea de series, con lo cual me he desconectado, estoy con las películas, es decir, no significa que no vaya a hacer en un futuro alguna serie, pero una historia que me pueda interesar. No está en mi pretensión. Luego, o sea,
estirar el chicle, segunda temporada, parte en la cabeza y de hecho íbamos y volviendo un poco. Esa segunda temporada tenía un cierre abierto para hacer una tercera temporada. Pero como pasó lo del mastodonte de que Warner la compra, todos los directivos se fueron, ya no queda nadie de los que estaban. Totalmente diferente, pero radicalmente diferente hasta el punto que los directivos que estaban, hablo de los jefazos de arriba, Anthony Root, Steve Matthews y Camila, ellos tres, no es que HBO dijera, venga, hasta luego, ha venido Warner, sino ellos mismos no estaban en sintonía y decidieron de motu propio salir de HBO, con lo cual están en otras plataformas y en otro viaje. Entonces, se quedó ahí y ya te digo, fuimos a Sky Showtime. Sky Showtime acababa de aterrizar, ya tenía palabradas las 2 producciones que hizo, con lo cual nunca... ¿Sky Showtime o lo que iba a ser Paramount Plus? No, era Sky Showtime, que produjo 2 series, que ya las tenía, que no recuerdo ahora mismo, y entonces puso la 1 y la 2. Porque a nosotros esto nos llega cuando la segunda ya está terminada, se estaba postproduciendo la segunda temporada. Entonces nunca se habló ya de una tercera temporada, básicamente porque es que ya no estaba nadie de los que eran, era un producto original de HBO, ya no estaba HBO y pasaba Sky Showtime como emisión. Entonces no era una producción de Sky Showtime. Simplemente... Claro, efectivamente, eso es. Y entonces nunca se habló. También te digo, no fue un rollo que diga, bueno, es que encima llegamos a Sky Showtime y lo petamos y entonces incluso Sky Showtime se planteó hacer tercera temporada. No, es que llegó a Sky Showtime cuando acababa de aterrizar y que tenían 55 suscriptores. O sea, es que Sky Showtime no tenía muchas suscripciones, ¿sabes? Porque lo pusieron justo cuando acababa de aterrizar Sky Showtime. Ni Dios sabía quién era Sky Showtime en España. Y ya estaba Netflix, Amazon, todo el mundo tenía ya 1500 canales, entonces era como... Entonces, bueno, no sé, es súper curioso. Ahora he visto ayer que anunciaron que Movistar va a hacer otra serie de 3 chicas, la amistad de 3 chicas, basado en una novela que escribió Victoria Martín del podcast de Estirando el Chicle y que la han convertido en serie. Y que, bueno, al fin y al cabo, bueno, pues Movistar, de hecho la produce la misma productora de la serie de Leticia Dolera, que eran también una amistad de 3 amigas. O sea, es un producto que, por supuesto, salvando las distancias, habrán, por supuesto, diferencias, porque para empezar ni misma actriz ni misma autora, pero sí que es un formato de una serie de chicas, ¿no?, actuales. No sé realmente si quieren descubrir la pólvora, no sé realmente en qué se basan. No estoy en ese mercado tampoco. No tengo que decir que soy autora, pero no con el logo de hoy soy diferente al resto. No, me refiero a que soy autora en el sentido de que nunca he trabajado de guionista profesional de encargo. Yo me limité simplemente haciendo mis historias, mis cortos, sin mayor pretensión que contar mi universo, sin más. Tampoco he inventado nada y una cosa me fue llevando a otra. Entonces lo que más me gusta es contar con imágenes lo que he imaginado y he tenido la gran fortuna de que hasta ahora lo he podido hacer. Pero cuando escribo guiones desde un lugar totalmente autodidacta, desde la intuición, desde... bueno, también de la vida, de lo que veo, del cine. Me gusta muchísimo el cine desde niña. Y luego me encanta dialogar, me encanta crear personajes, pero trabajo muy intuitivamente. Y yo siempre digo que todo lo que sé de la vida lo aprendí detrás del mostrador de la tienda de ropa de mis padres, ¿no? Mis padres tienen un negocio en el centro del pueblo, ¿no?, de Cieza, en Murcia, y cuando tienes un negocio familiar de provincia es que la vida misma pasa a través de tus ojos. Entonces escuchar a esas señoras que te van a comprar un pantalón y aprovechan para contarte lo que le ha pasado con su hijo, con tal. Y yo fui esa niña muy, muy curiosa, muy de estar muy pegada y de escuchar esas historias, de atender, de ver, de observar. También he tenido la suerte, efectivamente, por un lado, ¿no?, de que sé lo que es el aburrimiento, ¿no?, de no
de que si me aburría, me acuerdo que decía a mi madre, mamá, es que qué aburrimiento, miento, me repetía ella. Ahora cuando a los niños se les permite, ¿no?, aburrirse, enseguida le dan la pantalla para que no tengan mucho el coñazo. Entonces me siento como la abuela cebolleta, no lo quiero decir en el mal sentido de la palabra, está bien, pero sí que es verdad que el hecho de no tener esas pantallas, tenía Barrio Sésamo a una hora concreta, Barrio Sésamo y poco más, y los dibujos y tal, pero a una hora concreta de tele. Y luego en los tiempos en los que no tenía mucho que hacer, pues era aburrirme, imaginar, vender, jugar y escuchar a esas clientas y clientes que venían a la tienda. Entonces, siempre he trabajado desde ahí, desde una... ¿no? Y bueno, y el tema del mercado no sé muy bien cómo va, porque estoy muy despistadísima. Ni siquiera cuando ahora que estoy preparando mi película he pensado, bueno, ahora se habla mucho de la maternidad, pues voy a escribir algo relacionado con la maternidad, ¿no? O ahora tal, no. Yo tengo una historia y me apetecía hacerla e intento sacarla. Perdona, ¿me querías decir algo? Ah, No, genial. Es genial. Parecida aquí la experiencia que tengo yo de ser de un pueblo. Gracias, mamá, por obligarme a ponerme el micrófono en la... y mi padre también tiene una tienda de ropa, una tienda de zapatos. Ah, mira, qué Así casualidad. que creo que el aburrimiento... Y es una cosa que aquí en Extrema Ficción, que han estado gente joven que quiere ser creativo y escribir, una cosa que los pueblos tienen y que no que hay que aprovechar, porque la ciudad ya no existe, es esa posibilidad de aburrimiento, Sí. posibilidad de escuchar a los padres y a los abuelos y cómo hablan y qué expresiones tienen y qué es lo que quieren decir en el fondo, aunque al principio no los entiendas, al final quieren decir algo y eso está muy bien. Y qué suerte tienes de no estar pendiente del mercado, porque está horrible. Y yo que, como digo, he trabajado muchos años en MTV y me apasiona la cultura pop y las tribus urbanas y obviamente los chonis y las Rosalías, que ahora los chonis está de moda y lo ves en Malasaña, pues eso, a veces pienso, ¿y si hacemos una serie basada en qué pasó con los personajes de Gandiasos, ¿no? Buah, sería una fantasía. Yo que vengo de la ruta del bacalao. Pues eso. Y nada, y muy bien. Enhorabuena. Gracias. Sí, básicamente no sigo, pero no por nada. Es decir, es muy complicado vivir de esto. Son rachas que a veces no son fácil porque terminas un proyecto, siempre tienes la sensación de estar en la casilla, ¿no?, de salida todo el rato, volver a la casilla de salida, porque da igual lo que hayas hecho, siempre es tener que volver, convencer y volver a vender. Y también tiene un precio el seleccionar, porque yo decidí no hacer proyectos de encargo, lo hice el primero, aprendí muchísimo, pero no mi implicación es tan bestia cuando dirijo algo que por lo menos lo que dirige, o sea, tengo que estar muy convencida, entonces intento centrarme. A veces se ve mejor, a veces menos mejor, pero bueno, ahí andamos manejando ese equilibrio, ¿no? Frágil equilibrio. Pero bueno, todo esto se consigue por algo de nivel de inconsciencia, porque si lo piensas bien, realmente no te dedicarías a esto. O sea, es algo que la incertidumbre laboral constante con la que vives, constante, no te puedes relajar nunca. Es una cosa para nuevos creadores, ¿no? Que al final para crear historias tienes que tener cierta sensibilidad, ¿cierto? Sí. Y luego te pegan hostias por todos lados, con críticas. Y esos al final, si tienes sensibilidad, te afectan más. Y es nuestro día a día. Y encima Claro. que estar pendiente de si le gustas al público o Claro. no, o si es políticamente correcto o no. No, y que antes, claro, estamos hablando de que antes las críticas venían en la revista Fotogramas o en Variables, música, revistas de música, ¿sabes? Dependiendo de lo que tal. Y ahora la crítica te viene directamente en Twitter y te despellejan vivo y se hace viral. Y si a uno le ha gustado tu serie, como la otra ha dicho que es una puta mierda, se siente incapaz de decir a mí también me ha gustado porque me da vergüenza. Y hay una mandanga ahí muy bestia. Yo afortunadamente no tengo redes sociales,
Muy bien hecho. soy bastante feliz. Nunca, o sea, he sido muy feliz. Siempre. O sea, Instagram ni existió, vamos, jamás me la hice. Y en su momento tuve Facebook cuando aterrizó, un poco por ver qué tal. Y Twitter y dije, uff, hace años que, vamos, no, desaparecí de ahí. Pero luego es una putada porque al final te llega. O sea, de repente tú no quieres meterte la ponzoña de Twitter porque realmente no te hace bien y porque al fin y al cabo es respetable que algo tuyo guste o no guste, pero que cuando no gusta, pues también duele un poco porque una cosa es que no convenza y otra cosa es el despelleje cruel, porque hay cruel. Y entonces en ese despelleje que tú no quieres ver por decisión propia, de repente no tienes Twitter porque no quieres, pero tienes una colega que le hace captura a pantalla a ese veneno, a ese tweet y dice, mira lo que ha puesto esta tía, qué fuerte, me parece lo peor, esa tía me la pone a parir a la otra, pero tía, al final el mensajero te manda a ti la captura de pantalla de lo que piensa la otra señora de ti, otro señor, quiero decir. Entonces al final tú que quieres estar ausente de esas redes sociales, siempre hay un conocido amigo, colega, que de repente te manda la captura de pantalla de lo que ha dicho no sé quién, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo hay que darle la importancia justa que tiene y poco más, a seguir contando historias y ya. Voy yo, vas tú, venga, hazlo tú. Es que yo tengo dos, así que... Ah, yo tengo 7, pero bueno, claro. No, rapidito. Claro, mañana te toca. Que, bueno, a mí me turboflipa Pipas. O sea, es algo que no te lo puedo ni explicar. ¿Tú lo conocías? Sí, claro. Ah, Vamos vale, a vale. respetarnos. Claro. Sí, sí. Y la serie me gustó mucho. Yo soy de los 50 y poco que al salir Sky Showtime lo pillé. Ah, Y habéis hablado de la ruta al bacalao. Yo aún huelo a pescado porque soy de Valencia. O sea, yo ostras. he vivido la ruta al bacalao totalmente. Y después, el tema del piloto de Por H o por B, Sí, si lo descontextualizas de Pipas, sí. incluso si lo descontextualizas de la serie, es un cortometraje extraordinario. Ay, pues gracias. Es que no tiene por qué tener solución de continuidad, en el sentido de que tú lo Sí. ves ajeno a todo lo demás y funciona perfectamente. No tienes un cliffhanger, tienes el encuentro de una Sí. pareja de amigas que se vuelven a reencontrar después de un tiempo, que puedes haber visto el corto o no, pero esos mini Guiños. insertitos de flashback los ves y dices, ah, vale. Y cierra muy bien, cierra con no dejar un cliffhanger, algo para, Sí. cuidado, que tal. Entonces, se ve la voz de una creadora de un contenido narrativo muy concreto y que está muy bien. Que es decir, tú hablabas antes, yo no estoy acostumbrada a ver series, o si veo series son cosas así circunstanciales, y parece que se note. No es una crítica en el sentido de decir, no sabe hacer series. Jolín, que no. El tema es que funciona muy bien. Entonces, ¿lo tenías planteado a la hora de hacerlo? El decir, quiero que funcione de una forma descontextualizada por el hecho de que Pipas existía Sí. y había un montón de gente que no la conocía, ¿o no? ¿O salió de una forma natural por tu voz como autora? Sí, no, digamos que yo cuando escribo el capítulo 1 es el que vendo, o sea, se escribe este capítulo y luego se trabaja con HBO, pero yo escribo el dossier, personaje, tal, y capítulo piloto, escrito, 30 folios. Y era, entonces, el punto de partida era el reencuentro, 5 años, y la reconciliación. Era importantísima esa reconciliación porque la historia tenía que continuar con estas dos chicas. Y gracias por decir esas cosas bonitas porque realmente, aun siendo un capítulo que es verdad que parece como que me justifico, ¿no? Ya antes de presentároslo ya os decía que considero que en la temporada hay capítulos más divertidos y que considero que siempre en los capítulos unos pues tienes que presentar personajes de dónde vienen, qué son y qué relación tenían antes. Pero sí que es verdad que recuerdo que a la prensa se les pasaba el 1 y el 2, no toda la temporada. Ellos tenían un código para verlo. Y recuerdo que pues ese machaque de mucha prensa, o sea, recuerdo uno sobre todo que era en plan eso, no se merece el logo de HBO. Y yo decía, pero ¿habéis visto más series de HBO? Que no todo es Juego de Tronos, que también hacen series así cercanas, de amistad, de amigos, es que había varias. Pero bueno, había muchos prejuicios, como que se esperaban, yo no sé qué se esperaban, mucha crítica de la llegada de HBO a España, no sé qué pensaban que... Y entonces, bueno, yo decía, bueno, Manuela, ya está, no pasa nada. De hecho,
a pesar de esas críticas, no tengo que generalizar porque otras críticas fue bien, al fin y al cabo HBO lo que se quedó es que les gustó muchísimo la primera temporada, al público le gustó muchísimo, tanto que se renovó y otras series no renovaron de esas 4, ¿no? Entonces se renovó y siguió gustando y tuvo muchísima visibilidad. Pero volviendo a tu pregunta, como te digo, yo ya en mis cortos me gustan las historias conclusivas, es decir, planteamiento, nudo, desenlace. Vengo de una tradición bastante, probablemente porque he visto muchísimo cine clásico, lo que más he visto es cine en blanco y negro y he crecido con el cine clásico. Y me encanta el cine que cuenta una historia. No significa que no pueda haber otro tipo de cine diferente al que veo. O sea, hay cines, o sea, hay historias con finales abiertos, hay historias de cine, pues otro tipo de formato y que hay películas que me puedan gustar, incluso cine contemplativo. O sea, una cosa no quita la otra. Pero sí que de cara como autora, cuando narro historia y cuando creo, siempre cuento historias que tengan su planteamiento en un desenlace. Entonces, lo que, como nunca había hecho una serie, ni me leí un manual, ni hice clases particulares, lo que me traté fue hacer cortitos. Es decir, sí que hay un hilo conductor, es decir, la escayola tiene mucho protagonismo, parece que no, pero luego tiene tal, hay guiños, hay muchas cosas que en el primer capítulo planto, pero luego se recogen. Entonces sí que hay un hilo conductor, pero en realidad cada capítulo tiene esta estructura de planteamiento, nudo, desenlace. Además, cada capítulo tiene su propio título. Y bueno, y en cuanto a lo que antes de que no suelo consumir series, no suelo consumir series que tengan varias temporadas. Pero, por ejemplo, mira, de las últimas, es que además es española y os recomiendo, os tengo que recomendar, porque de las últimas series que se han hecho en España y que me ha fascinado ha sido la serie Querer de Movistar. La directora es Salauda, maravillosa, también viene del mundo del corto, luego hizo la película Cinco lobitos y tal. Y esa serie, Querer, que me quedé totalmente entusiasmada, ¿no? Y es una serie pues, que no tiene pretensión de hacer temporadas, es una serie que se cierra. Y ese tipo de series que sí que soy más afín, ¿no? De que aunque sean 4 o 6 capítulos, que se cierra esa historia. Nada, a ti. Muy buenas. Hola. Bueno, yo tengo dos cuestiones, una más a nivel profesional y otra más de curiosidad que me ha surgido al ver una cosa en la serie. No sé, voy a empezar a hablar profesional, por ejemplo, por decir algo. He visto en los créditos que también estás como productora. Sí. Entonces, yo tengo proyectos que quiero desarrollar, otros que ya están desarrollados y otros que ya haré en algún momento de mi vida, pero siempre me ha dado miedo a la hora de lanzarme el tema de perder el control, ¿vale? Yo te hago un guión, te lo vendo y a ver cómo acaba eso y tal. Entonces, tú como productora, directora y guionista, ¿a ti eso te ha dado más alegrías o crees que es un quebradero de cabeza y tienes que confiar en lo que venga? Yo te hago el guión y te dirijo el capítulo piloto y después todo lo que quieras, ¿o qué recomiendas ahí? Vale, yo vengo ahora mismo con el corazón roto y viví una experiencia bastante desagradable profesional. Este vídeo está colgado en YouTube, con lo cual no voy a decir nombres, pero sí he vivido algo que no he vivido hasta ahora. Te cuento. Voy por orden. Yo soy productora de aquí, pero no productora porque soy ya la dueña de la productora, sino que soy productora ejecutiva. Eso significa, en Estados Unidos se le llama showrunner. Significa la persona que se le ha ocurrido la idea, que la escribe y la dirige. O sea, ¿vale? Entonces, pero como aquí el término showrunner no existe, por lo menos en créditos, entonces se pone productor ejecutivo. Pero yo no he sido dueña del producto, yo no me he llevado luego el beneficio industrial, como se llaman los productores. Yo me he llevado mi sueldo como guionista, mi sueldo como directora y sí que tenía un sueldo también como productora ejecutiva. ¿Qué significa productora ejecutiva? Pues que tenía el control un poco del concepto de serie que quiero hacer, cómo la quiero hacer, las personas que quiero que trabajen conmigo, de darle forma a cómo contar esa historia. Claro, por ahí iba. O sea, si Vale. eso te ha compensado o no, Vale. o es como abarcar tanto, Vale. es agobiante, no sé. No, a ver, entonces, aquí voy. Yo he sido productora de mis cortos, que he sido mujer orquesta y tal, pero en mis pelis no he sido dueña he sido contratada y tampoco he sido productora ejecutiva, guionista y directora, se me pagaba. Y aquí productora ejecutiva por esto, porque en series de televisión funciona así. Yo, en este caso, he tenido mucha fortuna porque he encontrado una persona muy brillante
como Camila Curtis, que la he mencionado anteriormente, y luego por encima de ella Steve Matthew, que confiaba mucho en Camila, y así, ¿no? Todos los que tal. Entonces el equipo de Londres era gente que era muy respetuosa y valoraban muy bien. Y entonces mi viaje ha sido precioso porque mi creatividad, al encontrar una persona clave, ha hecho que se potencie más. Es decir, cuando habían cambios, porque se hicieron varias versiones de capítulos, de repente un capítulo llegué a hacer 7 versiones diferentes, pero todo era para mejorar y todo sumaba. Entonces yo en ningún momento me he sentido frustrada de joder, no convence o no tal. No, porque todo el feedback era muy constructivo y era muy positivo. ¿Por qué? Porque había una persona al mando muy brillante, que no es lo habitual. Entonces, yo ahora, por ejemplo, ahora he encontrado otros compañeros de viaje, afortunadamente, pero yo el año pasado firmé contrato con unos productores para hacer mi nueva película. Reciben la película, les entusiasma, firmamos contrato, todo parece que va bien. Me ha fascinado esta película, Manuela, quiero hacerla. Además, vi tu película anterior, Rumbos, y me fascinó, me encanta tu universo. Firmo contrato, todo bien, y a partir de ahí me dicen, oye, vamos a hacer algunos cambios, algunas sugerencias de cosas. Yo me parece razonable porque ya lo había vivido anteriormente con Rumbos. Mis productores previos con Rumbos me habían dicho, oye, modifica esto, ¿qué te parece si esta escena la podemos hacer un poco más corta? O si cada microhistoria tenga su propio cierre, cosas que sumaban y que eran sensatas, pero se mantenía la película que quería contar, con lo cual fue fantástico y todo sumó. Hasta ahí todo bien. Hice una versión de guión, les encantó y todo bien y se rodó. Y aquí, si se aburren y ven el vídeo, pues empezó como que entusiasmados y oye, vamos a hacer 2 pequeñas modificaciones y terminó con pum, no, lo terminamos ahí, si cambias esto, termina haciendo 8 versiones diferentes, terminando hasta cambiándome el final entero de la película, hasta el punto que dije, que esta no es la película que yo quería hacer, es que os ha quedado en tierra de nadie, ni es tu película ni va a ser mi película, esto se ha desfigurado y se ha diluido, hasta el punto de que básicamente, vamos, tuve que rescindir el contrato cuando ya llevaba un año, porque al final ya no era mi película. Y tenía la sensación de que da igual los cambios ya que hiciera y que iban a seguir poniéndome peros. Y ya me rendí. ¿Sabes como el novio este que te dice es que no se atreve a lo mejor a cortar contigo y te dice es que si te apuntaras a gimnasio, te apuntas a gimnasio. Es que ¿sabes qué pasa? Que vistes como muy clásica y te vistes alternativa. ¿Sabes qué pasa? Que es que comes carne. A mí me gusta más la gente vegetariana y te haces vegetariana y ya da igual lo que hagas, tía, ¿no? ¿Sabes? Entonces tenía la sensación que ya da igual lo que hiciera, que no iba... Y entonces mi cabeza era un shock. Yo decía, ¿en qué momento de me ha fascinado este guión, quiero hacer esta película, a intentar cambiar esa película que te había fascinado? ¿Por qué? Y me bajé del... Pero claro, perdí un año en mi vida, perdí todo, dinero, todo, un año y volver a la casilla de inicio. O sea, claro. borré todos esos cambios, volví a la versión original, a la que les había encantado, porque además tú conoces unos productores, tú no les pones una pistola en la cabeza a producir mi peli, tú mandas tu guión. Hay productores que te dicen, oye, Manuela, no conecto con la historia, oye, Manuela, tenemos un proyecto similar, se hacen competencia. No, yo he recibido muchos noes, no, por lo que fuera, no convence o no tal, y vale, pues ya está, a seguir buscando, ¿no? Yo siempre digo que cuanto más veces me dicen no, más cerca estoy del sí, estoy agotando todas las posibilidades negativas. Y básicamente... y ahora volví a encontrar unos compañeros de viaje que son bastante respetuosos, que ya he hablado un poco porque voy de cara del bagaje que llevo detrás con esta película. Y les he contado, oye, estoy en este punto, este es mi guión. Recuperé obviamente mi versión original, no con tanta mandanga y tanto cambio. Recuperé el guión que yo vendí, que ellos se entusiasmaron. Y ahora estoy en que si todo va bien, a ver si el año que viene podemos rodar. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que depende de quién te acompañe. Sí, claro. Es que de verdad te lo digo. Y ya no es cuestión, es de encontrar con personas con criterio en tu vida o gente que luego, pues en paralelo lo que pasa es que tienen otras pelis más y quieren meter primero esta peli o quieren presentar esta televisión española y la tuya te están dando largas para evitar y para que tú te... Es que hay muchas mandangas detrás que no las sabes. Que tú vas de cara... Y luego te enteras, te crees que es porque tu guión no convence y es que no, es que hay otros apaños por detrás y otras cosas que tú, la productora, date cuenta que maneja varios proyectos a la vez que tú no sabes, porque tú al fin y al cabo tienes solo la reunión
concreta, tú no vives el día a día dentro de esa productora, ni sabes qué proyectos lleva esa productora. Que está y es la primera vez en mi trayectoria que me he sentido totalmente ninguneada y decepcionada y vamos, lloré más que en un desamor porque era brutal, porque era de decirle a todo el mundo, oye, voy a rodar tal fecha, voy a empezar tal y de repente todo, mis padres, papá, si todo va bien rodamos para tal todo, llamas al direct foto, llamas a no sé quién, tanteas a la gente y luego te quedas con cara de idiota, vamos. Se te queda una cara y claro, no lo había vivido hasta ahora. Y claro, ya empiezas a alargar, hablas con compañeros, ¡uh! A mí uno me tuvo 2 años dándome el otro, y empiezas a saber qué tal y digo, joder, se ve que he tenido mucha suerte. Porque hasta ahora no me había pasado esta mandanga. Y con productoras series, además, que es que no digo que te esté diciendo, bueno, es que es una productora que está empezando y son un poco piratas. No, no. Con productoras que están bien, pero bueno, pues, bueno, vives estas experiencias que... Sí, sí, claro. A veces las que tienen más poder son precisamente las que más te van a marear. A lo mejor una más pequeñita te dice, oye, me gusta totalmente, esto así, confío en ti, tira para adelante. Sí. Yo sobre todo el que no sea transparente, la falta de transparencia, ¿sabes? Eso es realmente, el que te hayan... yo lo extrapolo a una relación de pareja. O sea, en lugar de decir ya no estoy enamorado de ti o ya no lo tengo claro o se me ha cruzado otra persona... En lugar de ir de cara y cortar, empiezan a culparte a ti. Es que tú, claro, y es que no eres romántico, es que ya no sé qué, es que no sé cuánto. No, perdona. Pues es que ya no me quieres, tío. Claro. Pero sí, culpa, es un matrimonio mal avenido, que sí, es lo que tú dices. Claro, O entonces, sea, son 2 años de tu vida implicados en algo concreto es que, las 24 horas. Es que yo prefiero que se me dijera, oye, mira, Manuela, pues mira, en este año parece ser que se han metido 2 o 3 proyectos que tu peli es demasiado... Es un thriller... es una historia muy de autor y quizá ahora nos han metido otros proyectos que consideramos que tiene más facilidad de financiación y más rápida y lo tuyo quizá la queremos dejar esperar, ¿no? Que vayan de cara, no que van por otro. Entonces, claro... Y luego, ¿sabes qué pasa? Que además esta profesión somos 4, luego nos enteramos, y luego vienen los chivatos, y luego me dicen tal, luego salen las listas de películas de televisión española, las películas seleccionadas, y te das cuenta que la productora que iba contigo ha presentado otra película que no era... Es que encima, lo que yo digo es que somos 4, es que al final luego todos nos enteramos de todo. Hoy tu compañero que empezó contigo, por ejemplo, ahora mismo, el productor que empezó conmigo... que no había hecho nada, que vendía del mundo de Public, cuando empezó conmigo la serie, que me vine a buscar con esta serie, Jorge Pecci, de repente, que al pobre, que me acuerdo cuando empezábamos, como él no estaba metido en el mundo de la ficción y venía del mundo del Public, me acuerdo que parece ser como que no tienes tanto... De repente ahora lo han hecho cabeza cartel de Movistar. ¿Sabes? Ahora de repente ya no es Domingo Corrara, ahora está él en su puesto. O sea, quiero decir, hay una frase, yo sí que vengo de pueblo, de dichos populares, que dice, ten cuidado quien pisas al subir, que puede que te lo encuentres al bajar. Sí. ¿No? Entonces, tío, en esta profesión es que un día estás aquí, pero otro día o de repente una peliculita chiquitita de nada que hecha con 4 tardes, de repente se te coloca en Cannes, que he tenido amigos ahora, los que han venido a dar las charlas han llevado un premio en Cannes, los que han venido esta mañana. Y de repente nunca sabes, es que nunca sabes. Entonces, por eso yo digo, por favor, seamos buenas personas. Solo pido eso, seamos buenas personas y que ya de por sí cuesta mucho sacar proyectos adelante, como para que encima nos hagamos zancadillas, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que entonces ya con este bagaje lo que me fijo es que sean buenas personas. Ya me da igual la productora si tiene muchos Goyas o no, quiero buenas personas. Porque al final con cariño, pasión y amor se consigue todo. Sí. No es tan difícil. El saber hacerlo, sabemos hacer, ¿no? El contar historia ya sabemos hacerlo. Lo importante es que el viaje sea bonito, eso, claro, efectivamente. Sí, tienes razón. Bueno, y lo otro es más sencillito. Además, viendo el capítulo me ha surgido esa cuestión y luego te has comentado una cosa que es muy curioso, que es verdad que es desde que lo escribes hasta que va a la pantalla, ha caducado. O sea, de ha pronto caducado o cosas peores, que es el imaginario colectivo, que a otra persona se le ocurrió la misma idea que a ti, pero la ha vendido antes que tú. Es una faena esto, sí. Eso también. Entonces eso, pues, del cambio, ¿no? De cuando estás escribiendo a cuando va a pantalla y tal. Y tú, pues eso, siendo guionista. Yo hace años escribí un largometraje que siempre he dicho que va a salir de algún lado, en algún momento, lo sé, porque lo hablo con más gente y es como esto tiene tirón. Ahora estoy pensando en pasar la serie. Escribiste un largometraje. Vale. Un guión de un largo. Ahora estoy pensando en pasar la serie y ayer dándole vueltas me di cuenta que hay una escena en concreto que ha caducado, con esto que comentabas tú. Sí.
porque el prota del largometraje, en concreto, se encontraba a Santiago Segura y se metía con él en un momento en el que él estaba promocionando Torrente 5. Entonces, eso ya es como, eso ya no va a ningún lado, si lo Sagagante, ¿no? Pero todos esos cambios, esto viene a raíz del cameo de Ernesto. Pues pensaba, bueno, lo podría hacer, pero puedo hacer el chiste con otro actor o lo que sea, ¿no? Otro realizador o tal. Ernesto lo que hace en realidad aquí, este cameo, te vale cualquiera. Entonces, tú a la hora de escribir, pues te quiero decir, el personaje es irrelevante, ¿no? Te puede hacer él, te lo puede hacer Dani Rovira, quien sea el mismo corte. Tú a la hora Era de- Cristiano Ronaldo, no te lo pierdas. ¿Sí? Y vino porque es amigo del productor. Claro, pues O sea- a eso iba. Si tú a la hora de escribir piensas en todo el mundo, quiero que este y este va a hacer tal papel, lo proponga a casting, o son imposiciones en este caso de la cadena porque es amigo del productor o lo No, que sea, nadie, o nadie. piensan que en ese momento, cuando lo has rodado, como Ernesto estaba tan arriba, puede tener tirón que traiga a gente, o ¿cómo va ese rollo? Pasó por Zetangana. Bueno, no sabéis ese cameo, el Ostras, listado chaval. de gente, en fin. Está ahí. Daddy Ay, Yankee, Melody. Sí, entonces, ¿qué? Perdona, la pregunta era la última. No, simplemente eso, que si a la hora de escribirlo tú Sí. ya pensabas en que ese cameo te lo hiciera Ernesto o te queda vacante y eso te dice la productora, venga, pues que lo haga no sé No, quién. A ver, yo dirijo spot de publicidad. Cuando no trabajo en esto, he dirigido campañas de spot que veis en la tele y me llamaron para dirigir una campaña del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Xabi Alonso, hace 10 años por ahí. Y recuerdo que bueno, que cuando les dirigí en el spot todo bien, y entonces pensé que era factible, pero luego tenían los futbolistas, es una mandanga muy bestia para que te hagan cameos en ficción. De hecho, si veis, apenas hay futbolistas haciendo ficción. Porque el club tiene contratos muy bestias que solo hacen contratos para hacer caja, quiero decirte, para un anuncio de Gillette y mandangas de estas. Entonces era complicado, que a pesar de que yo le conocí porque le dirigí, era muy complicado porque los derechos los tiene el Real Madrid de los futbolistas. Ajá, Es decir, sí. que el futbolista, por mucho que quiera hacer un cambio en tal sitio, todo su derecho de imagen, por eso les pagan esa Sí, lana. es porque imagen es es cara Real del equipo en ese Madrid y momento, tal. claro. Entonces no se podía. Entonces se pasó a varias gente, tenía que ser alguien muy famoso porque la historia era que era un sueño de la protagonista. El tipo la había dejado por otra y ella estaba resentida, entonces lo que ella se imaginaba era que si el tío era fan incondicional de Cristiano Ronaldo, que al final Cristiano Ronaldo se había fijado en ella, ¿no? Era para darle en los morros, ¿no? Ajá. Entonces tenía que ser alguien así. Y a última hora, pues, muchos noes. Valoramos Zetangana y también su repre. Yo creo que no le llegó la propuesta ni a Zetangana. Y que era el arranque de Zetangana. Y entonces era muy complicado el cameo. Encima, muchos, cuando veían que tenían que ponerse una cabeza de caballo y tal, les parecía como que les daba vergüenza y tal. Y entonces no hubo manera y a última hora, a una semana rodada, no teníamos nadie y ya te digo, fue el productor que es amigo que le dijo, anda, vente aquí a hacernos el favorcico este. Sácame las castañas del fuego, ¿no? Claro, claro, sí. Sobre todo porque además el novio de H, ese perfil no sería nunca fan de, ¿sabes? Del actor, de Muchachada Nui, De Ernesto de Sevilla. Ernesto, perdona, me queda en blanco. Que rodar con Ernesto, fenomenal, ¿eh? Que yo encantada de que estuviera él. Además, estoy plenamente convencida que fue lo mejor que pudo pasar porque lo pasamos muy bien y fue muy fluido. Muy bien. Pues gracias, eso era todo. Nada. Hola. Hola. Bueno, yo vi tu corto en el instituto, de hecho, nos lo puso nuestra profesora de matemáticas aquí en Trujillo. Así que me ha hecho mucha ilusión poder estar aquí hoy y ver también el primer capítulo de la serie, que también la vi cuando salió y me encantó. Gracias. Y quería, bueno, simplemente preguntarte si tienes algún consejo para artistas, creadores, emergentes, tanto como igual cómo comenzar a empezar en esa fase de creación de Sí. proyectos, como, no Mm. sé, cualquier consejillo así que se te ocurra. No, bueno, yo el consejo, claro, tú imagínate, o sea, yo creo, no quiero ser ejemplo de nada, solo puedo hablar de mi experiencia.
como he dicho anteriormente, yo vengo de una familia numerosa de 5 hermanos, cada uno nos dedicamos a cualquier mandanga diferente. Yo soy la penúltima, la cuarta de 5, imagínate, en tierra de nadie. Yo siempre digo que ocupar ese lugar hizo que fuera muy mentirosa, y al ser mentirosa es porque tiene mucha imaginación, y ahí lo potencié para que te hicieran caso, ¿no? En plan, mamá, había alguien en la puerta del cole, me quería secuestrar y tal, mi madre estaba con el pequeño, ya no le daba la vida, había criado 5. Entonces creo que eso hizo que me convirtiera en una niña muy mentirosa, y las mentiras es mucha imaginación. Entonces, claro, ¿quién me iba a decir a mí que yo que veía tanto cine, incluso cine, a mi padre le encanta el cine del oeste, ¿sabes? O sea, que estamos hablando de la base de, bueno, de todo tipo de cine, solo, como yo digo, cine en estado puro, de los westerns, ¿sabes? Es como... Y yo lo único que hice fue... el consejo, yo siempre digo que el peor corto es el que no se hace, porque nunca vas a tener la mejor versión. Nunca vas a... O sea, hay que hacer, porque nunca sabes quién lo va a ver. Y porque además la gente joven ahora tiene la fortuna, sobre todo, de algo que no teníamos antes. Y es que ahora con Internet tu trabajo puede llegar a cualquier lugar. Entonces, yo hacía cortos no por la pretensión de... no, lo hacía porque me apetecía contar historias. Entonces me liaba la manta y me ponía a hacer, quedaba con amigos de la escuela y empezaba a hacer cortos y cortos. Esos cortos, tengo que decir que España estadísticamente es el país con mayor nivel de festivales de cortometrajes de toda Europa. Entonces yo viajaba con mis cortitos debajo del brazo y me iba de tour. De hecho, he sido mucho más feliz en los festivales de cortometrajes que en los festivales de cine de largos, ¿eh? De verdad, se crea una energía, no había tanto snobismo y petardeo y cosas que realmente te das cuenta que por lo que yo empecé a esto fue porque me gusta contar historias. Me encanta cómo se hace, me encanta contar con imágenes, ¿no? Lo que he imaginado, y eso es lo que me gusta del cine. Todo lo demás, por eso no voy a fotocall, por eso no voy a estrenos, por eso no hago campaña, por eso no estoy en redes sociales, porque todo lo demás, eso no va... O sea, lo que va conmigo es contar la historia, es hacer, eso soy muy feliz, en una sala de montaje soy muy feliz cuando planifico la película, cuando ruedo y dirijo a los actores, o cuando estoy sola escribiendo cosas. Entonces, yo creo que el consejo sería hacer, hacer y hacer. Sí considero que el corto tiene mucho valor, de hecho han habido ya varios, 2 o 3 o 4 creo, conozco de Vigalondo, César, o sea, 3 cortos que han estado nominados a los Oscars españoles, y creo que el corto tiene muchísima visibilidad y que es un escaparate para que en un futuro puedas, digamos, vender tu historia. Porque en mi caso, que no tenía nadie, o sea, mis padres decían, no dan un duro, claro, yo decía en Madrid, el cine, yo no conocía a nadie, me vine sola, ningún amigo, ningún compañero de clase, o sea, nadie conocía en Madrid. Y el mejor acierto fue hacer mis propios proyectos, mis cortitos. También tengo que decir que mis cortitos eran muy baratos, ya me ves. Este me costó 500 euros y hacer la cena la noche antes para el catering del día siguiente. Entonces, 500 euros fue alquilar la vía del traveling. Un colega me dejó la cámara porque rodaba y entonces la pudo sacar, en lugar de devolverla al día siguiente, la devolvió, o sea, la tenía que devolver el sábado y dijo, bueno, te la devuelvo el lunes. Entonces ese domingo rodamos aprovechándonos el alquiler y mandanga, favores. Luego con los premios, el dinero que me daban, ese dinero que ellos me daban en festivales lo invertía en la distribución del corto, que encima ahora ni necesitáis eso, porque antes tenías que mandar el DVD, el Betacam, pero ahora ya las plataformas te piden que desde tu casa lo subas, con lo cual no tenéis que gastar ni en distribución. Antes yo me acuerdo que contrataba a la agencia Freak, que es muy buena, y yo la forma de compensar a esos compañeros que trabajaban gratis para este corto, yo estaba en deuda con toda la gente que me ha ayudado, ¿no? De manera totalmente pues era les contrataba cuando me llamaban para dirigir spots publicitarios, pues me los llevaba de equipo. Entonces era una forma de pagarles un poco, ¿no? Todo ese esfuerzo que habían hecho totalmente por amor al arte. Y luego mis historias eran en localizaciones únicas, entonces eran muy baratas. Entonces, bueno, mi consejo sería que hagáis,
que hagáis y que no pongáis en plan buscando la versión definitiva, nunca hay versión definitiva, ¿no? Dice, una película no se termina, o sea, un guión de una película no se termina nunca, se abandona. Porque siempre tienen la sensación que lo harían mejor. Yo ahora viendo el capítulo 1 me llevaba la mano a la cabeza y decía, ay Dios mío, lo que hubiera cambiado yo, uy, esto no me hace nada de gracia, ta, ta, ta. Lo ves con mucha distancia, esto lo rodamos en 2019, han pasado ya 6 años. Entonces, claro, de repente, pues eso, es mejor lanzarse y hacerlo, porque lo que digo, que el peor corto es el que no se hace, ¿no? El que se queda ahí muerto de risa en un portátil. Da igual, si no está tan bien, pues ya estará bien. Es que la única forma de aprender es hacer, de verdad te lo digo. Así que, bueno, ese sería el consejo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, pues entonces damos Bueno, por pues ya finalizada la está. charla. Muchas Aurora, gracias. muchas gracias.